Teníamos un pasaje en Juan capítulo 15, donde la reflexión nos lleva a considerar determinados aspectos de la doctrina que por intereses denominacionales lamentablemente se ponen en contra de nuestra experiencia. Recuérdense que la doctrina gobierna la experiencia, no la fe, la experiencia. Por lo tanto, si la doctrina está equivocada, la experiencia va a estar equivocada. Millones de personas en estos momentos creen en Jesús como un profeta y lo veneran como tal. Pero esa religión es el Islam, es la religión de Mahoma. ¿Tienen una doctrina sobre Jesús? Sí, tienen una doctrina de Jesús, pero está equivocada. Y en muchos aspectos, obviamente, es blasfema, porque no reconocen a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios. Por lo tanto, más allá de la doctrina, hay un golpe en la experiencia que hace que la doctrina sea inválida. Bueno, ese es el problema contra el cual luchamos nosotros, o contra el cual debería luchar cualquier persona que quiera tomar la palabra del Señor como la guía de su vida. Si vamos a tomar la palabra de Dios como la guía de nuestra vida, la doctrina es esencial, porque la doctrina da a luz una experiencia. Nuestra experiencia con el Señor en esta noche está basada en unos elementos esenciales, como por ejemplo que el Señor Jesucristo debía salir de este mundo. Y si Él no salía de este mundo, el Espíritu Santo no vendría. Pero el Espíritu Santo no vino a hacer como quiso, como pasa en la vida del Señor Jesucristo. El Hijo de Dios no vino a hacer como quiso, vino a hacer como el Padre le indicó. Por lo tanto, el Hijo está supeditado al Padre y el Espíritu Santo supeditado al Hijo. Por lo tanto, cuando le otorgamos determinados estándares de poder al Espíritu Santo, nos olvidamos de un evento doctrinal sumamente importante, que la tarea del Espíritu Santo está determinada por Jesús. Y su entrada al mundo es para que nuestros ojos se fijaran en Jesús, para que los ojos del mundo se fijaran en la obra de redención. Jesucristo es nuestro redentor. La gente dice, oh, eso lo sabe todo el mundo. ¿Ok? ¿Por qué tenemos tantas dificultades doctrinales entonces? ¿Por qué tenemos a tantas personas dentro de la iglesia diciendo que no pueden luchar contra el pecado? Que es una batalla perdida luchar por el pecado. Una batalla perdida contra el pecado. Bueno, entonces, ¿qué significa la obra de Cristo sobre nuestra vida? Bueno, necesitamos arrancar de donde dejamos. Versículo 21, leíamos esta mañana, Juan 15, 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mi Padre aborrece.
Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Verso 23, perdón. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Partamos de ahí. Iniciemos el pensamiento a partir de esa declaración del Señor Jesucristo. Otra vez, más allá del problema espiritual que esto nos da, resolvamos la doctrina. Los que han estado a lo largo de la predicación de mi vida y la enseñanza saben que la doctrina es todo. La doctrina es todo. Cuando esto no funciona, nada funciona porque tengo que inventar. ¿Vieron cuando estamos frente a una maquinaria y la maquinaria tiene una manera de funcionar y esa manera de funcionar fue ideada por un ingeniero y tiene un manual, una manera, unas herramientas, una forma de funcionar y yo carezco de esos elementos? Bueno, tenés que inventar. Y cuando tenés que inventar, las cosas no salen porque tenés que probar de varias maneras, cuando solamente necesitarías un manual donde te diga, no, sacá esta pieza y después esta pieza y arreglarlo de esta manera. Uno dice, no, pero se arregla igual. No, no se arregla igual. Inventaste, cambiaste procedimientos, rompiste cosas por el camino, no lo hiciste adecuadamente. ¿Qué faltó? La doctrina. La doctrina. ¿Podemos inventar? Siempre se puede inventar. Siempre se puede cambiar procedimientos. Siempre se pueden usar herramientas que no estaban destinadas. Pero pasa lo que está pasando acá, que nos dice el Señor Jesucristo. Verso 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Bueno, tenemos toda una religión poderosa, mundial, asentada en un poder político y económico. Se llama judaísmo. Están en todos lados y gobiernan en todos lados. Se han dedicado a gobernar el mundo y lo han logrado. Han infiltrado a sus personas en nuestros gobiernos, han hecho todo lo que tenían que hacer para tomar el control de todo, especialmente el dinero. Los vamos a conocer históricamente como judíos. Supuestamente ellos aman al Padre y aborrecen a Jesús. ¿Qué está mal con ellos? Bueno, está mal lo que dice Jesús acá, que el que aborrece al Hijo, también al Padre aborrece. Ahora, ¿ustedes piensan que el judaísmo está cerca del Señor? No, el judaísmo está totalmente alejado del Señor. Ellos son el mejor ejemplo de cómo una religión prospera. Pero prosperan porque se han metido en el mundo
a tratar con poderes mundanos. Dinero y política. ¿Querés poder en este mundo? Sí, tenés dos caminos, dinero o política. Bueno, ellos tienen los dos. Tienen dinero y políticos. ¿Qué piensan? O piensan que esto lo tienen de Dios, su Padre, le llaman Hashem. No utilizan el término Dios. Son demasiado respetuosos para decir Dios. Ellos hablan de Hashem. Han infiltrado nuestras iglesias evangélicas, ahora los evangélicos se sienten projudíos. Pablo vio este temor y les llamó judaizantes. Jesús los rechaza directamente. Les llama que son hijos del diablo. Me da risa esto porque la promoción de la iglesia evangélica norteamericana es orar por Israel. ¿Cuál Israel? ¿El que está ahora? Porque el que está ahora era el que estaba en el tiempo de Jesús. Es un Israel judaizado. Y el Señor Jesucristo dice que los judaizantes eran hijos del diablo. Entonces, ¿qué estamos orando? ¿Por los hijos del diablo? ¿Por qué el Señor Jesucristo les llamó hijos del diablo? Si quieren leerlo en Juan capítulo 8, es muy fácil para leerlo. La razón es que lo aborrecieron a él. Y la doctrina dice que el que aborrece al Hijo también aborrece al Padre. ¿Qué es lo que tienen de Dios los judíos de nuestros días? Nada. Oh, ellos hablan de Dios y del Antiguo Testamento y de guardar las fiestas y de la ley de Moisés y bla, 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 bla. ¿Han confundido gente? Sí, han confundido a mucha gente porque carecen de la doctrina. Si nuestra doctrina en el Señor Jesucristo está firme, no vamos a tener confusión. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos estaba anticipando que nosotros estamos pasando por alto? Bueno, verso 23. Lo estamos pasando por alto. La iglesia evangélica dejó de escuchar a Jesús. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Mientras no podamos resolver, hermanos, mientras no podamos resolver la doctrina, la experiencia va a estar equivocada. No oramos por el Israel que conocemos. No tengan miedo, la gente tiene miedo de esto. El ambiente y el poder judío ha minado todo y la gente se siente, no sé, bueno, como hablan de los 10 mandamientos y como hablan de Moisés y como, no sé, quieren un templo para Dios y bla, 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 la gente se confunde. Pero no es tiempo de estar confundidos. Es tiempo de pasar nuestra vida por Jesucristo. Él es la verdad. Atravesaron la historia casualmente estas escrituras. ¿Ustedes creen eso? ¿Que casualmente abrimos la escritura y vemos a Jesús? Hermanos, tenemos manuscritos desde el primer siglo de las escrituras. No es juego. Hay una intervención
del Espíritu Santo directamente para protección de las Escrituras. ¿Ustedes no creen que el diablo ha intentado cambiar todo esto? Simplemente no ha podido. Bueno, este argumento de la protección aparece bastante claro entre nosotros. Verso 24, dice el Señor Jesucristo: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Otra vez. Pero el punto que nos importa, la protección de la verdad. Ha habido una protección divina de la verdad, es obvio. Es interesante ver los cambios que se intentaron hacer en versiones como por ejemplo la que usan los testigos de Jehová. Hay cambios, algunos sustanciales. Pero ¿saben qué les pasa a esa gente? Si uno toma las escrituras, las nuevas escrituras, la nueva traducción de las escrituras que ellos tienen, estos versos están iguales. Yo se los he mostrado a testigos de Jehová. Tráeme tu Biblia y leemos tu Biblia. Han cambiado en algunas cosas, obviamente, porque ellos no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios, uno con el Padre. Y piensan que cambiando algunos textos, especialmente en los escritos paulinos, han resuelto la cosa. Pero se los he preguntado directamente, ustedes hablan de Pablo, yo estoy hablando del Evangelio. ¿Hicieron cambios en las traducciones? Hicieron cambios en las traducciones, es obvio, pero no pudieron cambiar el Evangelio. Tomen una Biblia, si tienen la oportunidad, y se van a dar cuenta que el Evangelio, capítulo 15 de Juan, está intacto. ¿Qué les pasa? ¿No lo quieren leer? Eso les pasa. Pero no solamente los testigos de Jehová no quieren leer el Evangelio, los evangélicos no quieren leer el Evangelio. Somos nosotros los que no estamos leyendo el Evangelio. Verso 24 pone un punto en la historia que debe interesarnos, que es la actuación histórica de Jesús. Hubo una actuación histórica. Hubo una persona de carne y hueso, donde residía el Espíritu de Dios, que caminó entre nosotros. E hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Juan estaba preocupado. ¿Recuerdan la preocupación de Juan? Es un poquito complicado lo que le está pasando a Juan, porque Juan, al igual que nosotros, quería medir la situación por la circunstancia. Estaba encarcelado injustamente, sufriendo injustamente, por decir la verdad. Y hay cosas que pasan en la soledad y en el sufrimiento. Satanás aprovecha la soledad y el sufrimiento para provocar dudas. Le pasa a todos los seres humanos. Los problemas y la soledad provocan dudas. Satanás lo sabe. Juan no sería la excepción. Solo, en una prisión, injustamente, sufriendo, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús algo que él oyó del cielo. Cuando Juan bautizó a Jesús,
se abrió el cielo y una voz dijo que este era mi Hijo amado. Juan escuchó esa voz. Uno se pregunta, ¿por qué está dudando? Porque lamentablemente el espíritu humano, la forma en que nos enfrentamos a nuestras dificultades siempre viene con dudas. Y él estaba intentando salir de la duda. Nunca te quedes dudando de algo. Es mala, la duda es mala. La duda da por luz el pecado. No te quedes con dudas. Tenés una dificultad, orá hasta que el Señor conteste. ¿Cuánto? Lo que te queda de vida. Vamos a hablar un tiempo adelante sobre la oración, pero la oración tiene el poder de quitar nuestras dudas. ¿Tenés dudas? Preguntale al Señor. Preguntale al Señor, así directamente. Andá, encerrate en tu cuarto y orá hasta que las dudas desaparezcan, porque el que duda peca. Pero ese no es el tema. Pero hubo entre nosotros una persona caminando que hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Yo no las vi, pero soy llamado a creerlo. Yo no vi a Jesús haciendo las cosas que dijo que él hizo, pero fui llamado a creer esto. Y Satanás quiere usar la distancia histórica para decirme, no, quizás no fue así, quizás no fue cierto. Quizás los ciegos no vieron, quizás los rengos no caminaron, quizás los sordos no oyeron. La duda nos asalta. Peor si estamos en dificultades. Muerto de hambre, Jesús, Satanás le pregunta si él era el Hijo de Dios. ¿Es una pregunta válida? No, no es una pregunta válida, pero Satanás aprovecha las circunstancias para modificar nuestra situación. Lo va a hacer hasta que sea condenado. Es el acusador, dice la Escritura. Por lo tanto, va a venir a meter el dedo donde te duele peor. ¿Seguro que Dios está contigo? ¿Seguro que Dios te está ayudando? ¿Seguro que Dios puede dar fuerzas? ¿Seguro que Cristo hizo lo que dice que hizo? ¿Oís esa voz adentro? Pues esa voz está todo el día, dale y dale, dale y dale. ¿Seguro que el Señor sanó? ¿Por qué no me sana a mí? ¿Seguro que el Señor puede? ¿Por qué no puede contigo? Pero hay un problema, y es un problema serio. El Señor Jesucristo dijo que Él hizo cosas que ningún otro podía hacer. Verso 24. Y para nuestro conocimiento dice que si Él no lo hubiera hecho, fíjense a dónde lo lleva Jesús. Si Jesús no hubiera hecho lo que Él dijo que hizo, no tendríamos pecado. ¡Wow! Estaríamos libres esta noche sin importar lo que hubiésemos hecho. Estamos libres, no hay pecado.
Cuando llegamos a conceptos como estos, deberíamos sorprendernos, porque el Señor conmuta o cambia haber venido o no con mi condición de pecador. En condición de pecador nos vamos al infierno, hermanos. Bueno, Jesús dice, no, no vas al infierno, no hay nada, estás libre, se acabó todo, no hay pecado. Si yo no hubiera hecho eso. Si yo no hubiera venido y hubiera hecho eso, estarías libre de pecado. ¡Wow! ¿Qué tan seguro está para decir eso? Bueno, está absolutamente seguro que las obras que él hizo es a causa de ser Dios, uno con el Padre. Jesús no estaba confundido, ¿eh? No sé cuánto han leído de historia, pero la historia del Islam es bastante interesante, porque hay un momento que Mohammed, se siente confundido, no sabe si es el Hijo de Dios o si tiene algo de Dios o si él mismo es Dios. Se confunde, queda un poquito confundido el hombre, porque es tanto lo que supuestamente Alá le da que el tipo no sabe ni siquiera quién es. Al final gritan los musulmanes que Alá es el único Dios y Mahoma su único profeta. Pero si leen algo del Corán se van a dar cuenta que él estaba confundido de tanto que Alá le había dado. Pero Jesús no está confundido, ¿eh? Jesús no tiene ninguna confusión. Él sabe que Él es uno con el Padre. Jesús siempre supo que Él era Dios. Nunca tuvo la mínima sombra que le produjera alguna confusión. Jesús es uno con el Padre, uno con Dios, uno en unidad perfecta. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto. Pablo nos resuelve este problemita que tenemos doctrinal. Casualmente lo leímos esta mañana, en Romanos, capítulo 1. A Dios se lo puede ver por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. La palabra es el motivo y la fuerza de todo cuanto vemos, de todo lo que ha sido hecho, incluido nosotros. Si Él no lo hubiera hecho, no tendríamos pecado. Jesús nos libera de este problema que tenemos respecto de la fe, de creer o no. Libera nuestra alma y libera nuestro espíritu. Si yo no soy quien digo ser, estás libre de pecado, no te preocupes. ¿Podemos entender lo que dice? Si Jesús no es quien dice ser, no hay pecado. No tengamos miedo. Oh, Jesús no es quien dice ser. Bueno, entonces estamos libres de pecado. Se acabó el problema. No hay juicio, no hay nada.
Seguimos la vida después de la muerte como si nada nos ha pasado. Seguimos de largo. ¿Qué hicimos en la tierra? ¿A quién le importa? Pero hay un problemita. Jesús es quien dice ser. ¿Cómo sabemos? Por medio de las cosas hechas. O sea que los incrédulos tienen un problema. El problema de los incrédulos es que no pueden dar razón a lo que está hecho. No tienen argumentos. ¿Cuáles argumentos hemos usado últimamente? ¿La evolución? ¿El Big Bang? ¿Cuál es el argumento? ¿Que la obra de la vida es obra de la casualidad? ¿Ese es el argumento? La pseudociencia de la cual habla el apóstol Pablo sigue descubriendo cosas que son más y más y más impresionantes. Pensamos hasta hace solamente 40 años que el átomo era lo más pequeño que había en la materia. Error, error. Ahora hablamos de física cuántica. Ni siquiera sabemos cuántos elementos contiene un átomo. Y cada vez es más pequeño y más pequeño y más pequeño. ¿Qué tan pequeño es la constitución de la materia? Ni siquiera nos imaginamos. ¿Qué pasó? Ah, las cosas hechas. ¿Qué problema tenemos con las cosas hechas? ¿Qué problema tenemos con las cosas hechas? Porque ni siquiera entendemos cómo funcionan. Hermanos, no es juego, ni siquiera entendemos cómo funcionan. Y no porque no somos genios, porque los genios tampoco pueden. Pero Jesús dice, mira, si esto no fuera así, no hay pecado. ¿Está bien? No reconozcan la creación como un acto divino. Está fine. ¿Pensás que eso cambia las cosas? No, no las cambia, las empeora. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido al que las hizo, Jesús, la segunda persona de Dios, y al Padre. ¿Cómo nos ayuda esto doctrinalmente hablando? Bueno, básicamente nos deja totalmente libres de cualquier confusión que tengamos. Toda idea, toda idea que no establezca el rol creador de Jesucristo es falso. No es tan difícil, ¿no? Toda idea que no establezca a Jesucristo en su rol creativo es falsa. Porque cuando anulamos a Jesucristo como creador, también nos deshacemos del Padre. Al Padre nadie le ha visto jamás, dice Jesús, solo el Hijo.
Y aunque pasemos a la vida eterna, la eternidad no nos va a alcanzar para ver al Padre. Es demasiado grande. Es demasiado sublime. Nuestro contacto con la deidad siempre será la segunda persona. Nuestro contacto con la deidad siempre será la segunda persona. Y el Espíritu Santo, Jesús dice que será como el viento para nosotros. Vas a poder ver los efectos, pero no vas a poder verlo. Extraña figura, ¿no? Ver los efectos y no ver quién lo produce. A no ser que alguien haya visto el viento. Le dice Jesús a Nicodemo. Nuestro único contacto con la deidad es la segunda persona. La gloria del Padre no la podremos alcanzar, la presencia, solo veremos la gloria. Oh, el Espíritu Santo solamente podremos ver su obra. Es demasiado grande. ¿Cuál es la grandeza de Jesús? Que se despojó de esa gloria y se hizo uno con nosotros. Bueno, a Él lo vamos a poder ver. A Él lo vamos a poder ver. Dios quiera su sacrificio nos permita los méritos suficientes para poder ver a Jesús. Verlo será suficiente. No, yo voy a hablar con Jesús cuando llegue. Verlo, ya está. Verlo será suficiente. Necesitamos reparar esta parte de la doctrina. Entiendo de la palabra de Dios que Satanás intenta provocar la duda, intenta provocar en mí todas aquellas cosas que me pongan en una sombra del conocimiento. Entiendo que Satanás utiliza todas sus armas, para anular el conocimiento que el Espíritu Santo quiere poner sobre mi vida. Pero ¿saben qué? Tenemos la palabra, por eso no tenemos excusa. Me gustaría terminar con lo que dije esta mañana, que sea claro en la doctrina, que lo enfrentemos con valentía. El hombre no peca por su humanidad, el hombre peca porque perdió el temor al Padre. El hombre no peca por su humanidad, el hombre peca porque perdió su temor al Padre. Si realmente esta noche tenemos algo de Jesucristo en nuestros corazones, si el Espíritu Santo revela su verdad a través de su palabra, si su dirección está sobre nuestra vida, nuestro enfoque es tener verdadero temor del Padre. Porque cuando tengamos verdadero temor del Padre, comenzaremos a amar verdaderamente al Hijo. Cuando tengamos verdadero temor del Padre, habremos comenzado a amar a su Hijo. No tenemos excusas. Dios quiera que podamos entenderlo.
Vamos a orar. Padre, permítenos en esta hora reflexionar con la profundidad que necesitamos. Aparentemente son muchas ideas cruzándose delante de nosotros. Una historia de mentiras, una historia plagada de mentirosos. Pero tu palabra ha sobrevivido. El Espíritu ha triunfado sobre la maldad de Satanás. Permítenos, Señor, esta noche enfocarnos en la dirección que tu Hijo nos ha dado. Necesitamos temor del Padre antes de amar al Hijo. No permita, Señor, que nos confundamos, que nuestra doctrina sea objeto de manipulación. Sabemos que Satanás lo intentará, pero reprendemos las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Sabiendo, Señor, que tu poder es mayor y que nuestra fe en esta hora puede devolvernos lo que el pecado nos ha quitado. Temor al Padre. Bendícenos en tu presencia, que el poder que obra en tu Espíritu Santo nos dirija, nos proteja de toda mentira. Por Jesucristo pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una semana más, adelante. Dios quiera que el Señor dirija todos nuestros pasos. Dios les bendiga. Pasen un buen tiempo.